Viernes, pero para mañana, por supuesto, va a haber recomposición total, sol pleno, día sábado y día domingo. Donde no hay sol pleno es en los bolsillos de los argentinos. ¿Por qué? Porque hoy una información importante, una información que termina golpeando hondo para todos los que permanentemente estudiamos los números, la economía y sobre todo aquellos que no tienen la posibilidad de contar con un salario para poder comprar la canasta básica. Preocupante que el 25% de los ingresos de las familias estén destinados a los alimentos. Eso habla de la inflación en nuestro país, eso habla de las dificultades para muchos que no pueden tener acceso y un porcentaje altísimo en realidad para destinar a una necesidad básica como es la comida. Desde ese lugar también se entiende el Consejo Federal contra el Hambre, que ya está trabajando y que va a tener, por supuesto, como primer objetivo que los argentinos y las argentinas no tengan hambre en este fin de 2019, sobre todo en una época donde ya tenemos que empezar a hablar de las fiestas navideñas. Para hablar de este tema, por supuesto, estamos con dos especialistas para entender un poco la realidad de lo que ocurre en la República Argentina y, por supuesto, para analizar un poco más con profundidad qué es lo que se viene, cuál es la Argentina que se viene. Estamos con Gabriel Solano, legislador porteño, y Guido Lapa, economista, a partir de este porcentaje de presupuesto familiar destinado a la comida. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Gabriel, ¿cuál es tu primera opinión al respecto? ¿Sabías que ese número era tan amplio, tan grande? Sí, seguramente, y los sectores con menores ingresos más. Por supuesto. Porque obviamente claro, son los que más destinan. Pero esto es un promedio. Es un promedio, pero a menor salario es mayor la proporción que se gasta en alimentos. Y como la inflación en alimentos fue más alta, justamente porque es un bien necesario, entonces los empresarios pueden trasladar los aumentos sabiendo que no puede caer tanto la demanda, ahí se ha ejecutado la mayor inflación. Y ahí también se explica el crecimiento de la pobreza, la indigencia. En Argentina la pobreza básicamente se debe justamente a los bajos salarios que existen. Esto es así. Y hay también otros números que impactan. Por ejemplo, el aumento de la nafta, que viene para este fin de semana, no solamente afecta de modo directo el precio del combustible, sino que de modo indirecto afecta mucho el precio de los alimentos. Siempre se dice que un litro de leche en un supermercado se paga más de nafta o de gasoil que de la propia leche, por el traslado que esto implica. Ahora uno ve, ¿por qué vale 60 pesos la nafta? Bueno, porque es casi $1. Si tenemos tarifas dolarizadas, tenemos alimentos dolarizados y tenemos combustibles dolarizados y tenemos salarios especificados. Y eso es lo que lleva justamente a que el gran tema ahora pasa a ser cuál es la recomposición del salario. Porque este año la pérdida de salario va a estar por arriba de los 10 puntos. Los años anteriores ocurrió algo más o menos parecido. En los jubilados una caída En jubilados una caída abismal. Entonces, la recomposición del salario es fundamental. Algunos hablan de un bono a fin de año, otros ni siquiera lo quieren pedir. Y yo pienso que el bono a fin de año sería lo elemental, pero la clave es reabrir las paritarias para poder hacer que los trabajadores recuperen lo perdido en estos años. Sí, lo que pasa es que con el bono, bueno, por supuesto, cada uno tiene su mirada. Yo de lo que escucho, de lo que dicen muchos empresarios no lo pueden pagar, la CGT toma la decisión de no pedirlo, salvo, por supuesto, algunos gremios como el encabezado por Hugo Moyano, que lo va a exigir ya más internamente, pero dicen que no lo pueden pagar. Pero vos sabés que los empresarios, desde que uno es chico, siempre se escucha llorar. Siempre se escucha llorar. Y no todo el ¿Pero mundo... no crees que hoy el pequeño y mediano empresario tiene un problema grande para poder sobrevivir? Admitamos que sea así. Sí. Pero evaluemos los costos de las empresas. Una empresa puede tener un costo energético enorme como consecuencia del aumento de tarifas. Un costo financiero enorme también porque una empresa que gira en descubierto, una pequeña empresa, capaz que paga 130, 140% anual. Ahora, lo que yo no quiero es que me afecte ese costo del salario. Vayamos al tema de los bancos, vayamos al tema energético, pero no afectemos el salario, porque de toda la escala social del país, la que está abajo es el trabajador. Guido, ¿cuál es tu mirada al respecto? Si querés, tomando este punto de partida del pedido o no de un bono de fin de año. Bueno, yo creo que indudablemente el poder de compra del salario y la caída de eso tiene una repercusión muy fuerte en la degradación de las condiciones de vida de los sectores populares en Argentina, que eso tiene que ser la primera preocupación, me parece, de todos y digamos, el punto central sobre el cual partir cualquier plan político y económico de cara al futuro, y la recomposición salarial que planteaba recién Gabriel acá me parece que es fundamental. Pero incluso también me parece importante el dato ese de que el 25% en promedio se gasta en alimentos, con un tema que es muy sensible en la Argentina, que tiene que ver con el crédito al consumo. Porque los créditos ya no están exclusivamente destinados a capitalizar a la familia, comprarse una heladera nueva, un televisor o un lo que fuese. lujito.
Un lujito. Un viaje que se paga en cuotas, sino que las familias trabajadoras en la Argentina constantemente están yendo a pagar el supermercado, yendo a pagar el alimento con tarjeta de crédito. Endeudándose para poder comer. Y en definitiva, si llegan al mes en el cual no pueden pagar la totalidad de la tarjeta de crédito, también sufren unas tasas absolutamente usurarias, que significa una ganancia enorme para los bancos y significa que los trabajadores y las trabajadoras en Argentina están con la soga al cuello y con el agua aumentando cada vez más. Entonces es una situación absolutamente asfixiante y a la que creo que hay que ponerle fin de inmediato. De hecho hay un montón de investigaciones y de análisis de los últimos tiempos que hablan de la cantidad de deudas que tienen los argentinos, que tenemos los argentinos y las argentinas, y deudas más relacionadas con cubrir necesidades básicas que con darnos un lujo. Mariano, recién hablábamos también del bono, de cuánto se ha hablado. La CGT no va a pedir bono, algunos gremios sí lo van a hacer de manera diferencial, de manera interna, representando directamente a sus propios trabajadores. ¿Cuál es hoy la mirada que tiene la CGT, si es que cambió en algo esta idea de no pedir y entender que no es momento para pedir un bono a fin de año? Hola Lu, mira, yo entiendo que la CGT lo que está mirando en este momento es la perspectiva del cambio de gobierno, pero no ya como un factor de presión en algunos casos, de lobby en otros, de negociación constante en otros, sino que hay un cambio también de la mirada de la actual conducción de la CGT. Por supuesto me refiero de los gremios más tradicionales, de los que hoy detentan el poder y el manejo de los organismos internos dentro de la CGT, que se referencian en Héctor Daer, quien ha dicho en más de una ocasión, y me parece que esto es una frase que no nos debería pasar por alto, el movimiento obrero, como lo denominan, no es una pata más, no es un factor a tener en cuenta, es una parte integrante de este gobierno. Es decir, se asume la CGT, por supuesto, en la voz de quienes son hoy los que lo conducen y son los sectores más tradicionales, se asumen como una parte de la gestión, casi como una pata del gabinete de Alberto Fernández. Y no necesariamente tiene como correlato esto la integración del propio gabinete, aportar funcionarios y demás, sino un acompañamiento que va a ser lineal en una primera etapa. Creo que hay que leer en esa clave estas declaraciones de Héctor Daer, que una y otra vez dijo que la CGT como organización no va a pedir un bono, sino que va a quedar librado a la negociación de cada uno de los sindicatos la eventual gestión de este adicional. Y lo que vemos por ahora, Luciana, es una dinámica que no se aparta de la que sucedió en los últimos años, donde casi, iba a decir paradójicamente, pero es bastante lógico, lamentablemente que así suceda, que la mayoría de los sindicatos que ya habían negociado bonos en años anteriores lo vuelven a negociar y justamente coincide con los... algunos podrían denominarlo erróneamente la aristocracia obrera. ¿Qué entendemos por aristocracia obrera? Bueno, los sindicatos que tienen promedios salariales por encima de la media, que tienen categorías más altas, que tienen mejores condiciones, que tienen mayor capacitación y mayor protección en sus puestos de trabajo. ¿Y quiénes quedan afuera de los bonos de fin de año? Los trabajadores de medio tiempo, por supuesto, los trabajadores no registrados, ni hablar de los desocupados, pero también aquellos que están en los sectores más golpeados por la crisis. Incluso muchos de ellos, es bastante lógico decirlo, gremios industriales, que son los sectores que mayor caudal de trabajadores han perdido en estos últimos años. Se calcula que más de 150.000 trabajadores se han ido del sector fabril para pasar a engrosar los números de la desocupación. Ali Mohamed, nuestro compañero, está en una panadería, está recorriendo